Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Kevin Jiménez. En conjunto con nuestro equipo vamos a hablar sobre Pierre Bourdieu, vida, obra y estructuralismo. Queremos iniciar hablándole de Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, pues su vida, sus obras que le permiten entender cómo las desigualdades sociales no solo sostienen lo económico, sino también lo simbólico y lo cultural. Y a través de muchos conceptos como hábitus, campo, y Capital Bourdieu nos ofrece herramientas para analizar el mundo en el que habitamos y cuestionar lo que muchas veces damos por sentado. Y más que un teórico, fue un pensador comprometido con el tiempo y con la transformación social. ¿Ok? Dentro de la presentación vamos a evaluar datos biográficos de Pierre Bourdieu, considerando, como antes mencionamos, uno de los influyentes sociólogos del siglo XX, sus aportes teóricos, su lista de obras más influyentes y los procesos investigativos y su metodología crítica y reflexiva. Le cedemos la palabra a la compañera Dayanis. Pierre nació en 1930, el 1 de agosto, en la población de Dicuin, en Francia, hijo de un agricultor y una ama de casa. En sus primeros años de vida, gran paso de su tiempo asistió a la escuela más cercana a su localidad y ayudando en las actividades de agricultura que ejerce en su hogar. Sin embargo, con el paso del tiempo fue demostrando mayor interés en el aprendizaje y la filosofía, por lo que al culminar satisfactoriamente sus estudios secundarios y se inscribió a la prestigiosa Universidad École, ubicada en la ciudad de París, en Francia. Cabe mencionar que a lo largo de sus numerosos estudios se centró primordialmente en la relación entre la educación, el poder y la cultura, donde sus principales reconocimientos como sociólogo se deben a las siguientes teorías. Teoría de campos sustenta que la sociedad se compone en campos sociales donde cada campo posee su propia lógica. En el ámbito artístico y literario, consideraba que el gusto artístico es una disposición natural o universal, resultado de los diversos procesos sociales o históricos que haya vivido en la vida. En este sentido, su obra más destacada fue La Distinción, publicada en el año 1979, donde demuestra que las preferencias artísticas van unidas por la población social del individuo. Bourdieu completamente que habitúe en las estructuras mentales y físicas que se desarrollan a lo largo de la vida de una persona a través de las diversas experiencias e interacciones con su entorno, donde los sociólogos destacan que todas las experiencias e interacciones influyen en cómo el individuo percibe y responde en su entorno, expresa comportamiento aplicando su lenguaje y tomas de decisiones. Perrier muere el 23 de enero de 2002 a los años 71 de edad en la ciudad de París, en Francia, debido a cáncer de pulmón, destacando que el hecho fue el sociólogo más influyente, dejando un legado que hasta hoy en día se reconoce en distintas instituciones educativas, debido a que sus contribuciones teóricas e empíricas cambiaron en la forma en que se visualizaban y entendían las estructuras sociales. Obras del autor por Mariana. Buenas noches. Eh, este autor, sus obras fueron, bueno, aquí están enlistadas no en un orden cronológico específico, y estas obras fueron influenciadas específicamente por tres aspectos históricos importantes. Su época como militar en Argelia, la época después de la Segunda Guerra Mundial y el auge económico en Francia. Su primera publicación sociológica fue La Sociología de Algeria de 1958, la cual realmente, antes de considerarse una investigación sociológica, es considerada como un estudio etnológico porque se enfoca en analizar sistemas de parentesco, estructuras sociales, rituales, etcétera, antes de presentar cualquier dato estadístico. Otras de sus obras más importantes fueron en el área de la educación. Los Herederos del 64 es una de ellas, en la que aborda cómo las instituciones son
son un área de poder que perpetúan mecanismos de dominación y así como en la obra La reproducción de 1970, Homo Academicus y la nobleza del Estado. En cada una de ellas se enfoca en esta misma temática, explicando cómo las universidades, las escuelas, no son instituciones neutrales ni meritocráticas, sino que reproducen las desigualdades estructurales. Y en esta última, La nobleza del Estado, habla sobre cómo las universidades se convierten o producen la nueva nobleza del Estado, ya que producen profesionales de la élite. El autor también escribió muchas obras sobre el arte y la cultura, entre ellas El amor del arte y Un arte menor. En El amor del arte de 1966 es una investigación sociológica sobre la conexión entre el arte y las clases sociales, específicamente sobre frecuentar museos. La idea de que frecuentar museos no es solamente algo para pasar el rato, sino también que son herramientas que producen desigualdades y exclusión social. En su libro, en su obra Un arte menor, aborda el rol que juega la fotografía como eh, otra herramienta para perpetuar desigualdad, ya que no es solamente una fotografía, sino que él va más allá y aborda la perspectiva social que está detrás de las fotos. También habló sobre el poder en su obra La lengua y el poder simbólico en 1991. En el sentido práctico, que fue otro de sus libros de 1990, aborda cómo se llega al objeto en una investigación sociológica, perdón. Y otra de sus últimas obras fue La miseria del mundo del 93 y La dominación masculina del 98. En la dominación masculina aborda temas de género, pero la obra más importante dentro del campo de sociología es la del oficio del sociólogo, que escribió en 1990, en donde se enfoca en cómo los sociólogos no solamente se basan en observar la realidad social, sino que se debe romper con el sentido común, sesgos personales, para poder llegar científicamente al objeto de estudio. Y estas son algunas de las obras más importantes que publicó el autor. Gracias. Ok, ahora nos vamos con el pensamiento central por la compañera Evelyn. Bueno, me toca hablar sobre el pensamiento de Bourdieu y cómo él desarrolló a partir del estructuralismo, en donde Saussure lo desarrolla Levi Strauss. Él toma esa estructura y él parte de cómo tomar ambos ejemplos de una manera más práctica, es decir, no enfocarse en un estructuralismo tan rígido. Es donde entonces él desarrolla una serie de conceptos en donde se puede notar cómo el individuo forma parte de una estructura y cómo este individuo actúa. O sea, parte de una idea de que los individuos no estamos aislados por las estructuras sociales, sino más o menos como por estructuras invisibles. Son como unos lentes, o se podrían decir, invisibles, que no nos damos cuenta y nos hace ver la realidad de una manera distinta. Uno de sus conceptos más centrales es el hábitus, en donde él explica cómo desde nuestra infancia, a través de la familia, la escuela y nuestras experiencias, son como nos moldean de una forma en la que nos obliga de cierta forma a introducirnos a una sociedad. Y el hábito también está estrechamente ligado, puedes cambiar, creo que la siguiente diapositiva habla de eso. Siguiente. Ajá. El hábitus, aquí hay
unos puntos específicos sobre cómo él clasificaba el hábitus. Pero yo en general diría que el hábitus está también estrechamente ligado con los campos sociales, que estos campos en la sociedad son vistos como las escuelas, las iglesias, la política, el arte, y en donde se lucha por recursos específicos, donde cada persona ocupa una posición determinada. Dentro de estos, puedes cambiar la siguiente. Dentro de estos campos sociales, ya hablé también de campos sociales. Siguiente. Dentro de estos campos sociales hay distintos tipos de capital que Bourdieu identificó, o más bien él no solamente decía que existía un capital económico, sino trató de dividirlo en 4, que vendría siendo, además el económico que conocemos como el dinero y los recursos materiales, también el capital cultural, que vendrían siendo los conocimientos que adquirimos, los títulos académicos y nuestra educación, dependiendo de qué tipo de educación seamos visto o entre la sociedad, ya sea, por ejemplo, en Panamá, como la educación privada y la educación pública tienden a tener diferencias por este tipo de capital, pues, dentro del hábitus. El capital social, que a través de todas estas estructuras también se adquiere un tipo de capital social que vendrían siendo como redes de contactos y nuestras relaciones interpersonales con las demás personas. Y el capital simbólico, que vendría siendo como un prestigio y reconocimiento o un valor percibido por otras personas, es decir, entre personas delgadas, personas distintos tipos, donde dentro de la sociedad nos hacemos ver como si una persona delgada sea diferente o no tenga buena salud de la misma forma que una persona con mayor peso, pues. También otro ejemplo puede ser para demostrar estos tipos de capitales. Una persona puede tener poco capital económico, pero mucho prestigio en lo académico, ¿no? Que vendría siendo el capital simbólico, y muchas conexiones sociales, lo que le permite mantenerse en una posición elevada en este campo específico. Más que nada eso, pues, quería explicar. Ok. Bueno, profesor, entonces ya para culminar el video de nuestro trabajo final y de sumergirnos ya en la vida de Pierre Bourdieu, no podemos evitar quedarnos con una sensación de que la sociología, cuando se hace con rigor y conciencia, tiene un poder de incomodar, pero también de despertar. El pensamiento de Bourdieu ofrece una perspectiva integral de la estructura y la agencia, permitiendo comprender así las desigualdades sociales y que se reproducen mecanismos invisibles. Bourdieu no solo fue un pensador de escritorio, fue también un investigador que se metió en el barro de la realidad, observó el registro, comparó y sobre todo cuestionó. Nos mostró que las desigualdades no solo se viven en los salarios, sino en las escuelas, en el lenguaje, en la forma en la que nos movemos o nos sentamos, y cómo miramos al otro y cómo nos sentimos mirados, es decir, en lo simbólico. Sus conceptos claves como el hábitus, el campo, el capital siguen siendo herramientas fundamentales para seguir analizando las dinámicas de poder, legitimación y dominación de distintos ámbitos sociales. Su enfoque reflexivo y crítico invita a la sociología comprometida con la transformación social y que cuestione las formas naturalizadas de las desigualdades y en búsqueda siempre de la justicia estructural. Bueno, muchas gracias.